Hola, muy buenas tardes. Gracias, Enrique, por la presentación. Gracias, Jill, y a la Fundación por haberme invitado. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Estoy un poco afónica, como pueden ver, pero lo vamos a dar todo por esta sesión. Aunque no pueda hablar después, ¿ya? Un segundito. Ok, yo vengo de Chile. No es primera vez que estoy acá. Algunos de ustedes los conozco. A ver, ¿dónde está Martín? Para que le va a dar vergüenza que yo lo llame. A ver, ¿Martín está por acá o se fue a la otra chat? Allá está. A Martín yo lo conozco hace un tiempo. Y también Kimberly me dijo que el equipo de Opus One iba a estar acá. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Levantan la mano? Ya. Tenemos barra, como decimos. Pero para mí es muy feliz poder estar acá. Estoy súper feliz porque hace mucho tiempo que conversábamos. Yo ya he venido al menos 5 años y a hablar de estos temas en algunos viñedos y con algunas asociaciones. Pero desde el primer día que hablábamos, que yo le expresé mi deseo de poder conocerle a todos ustedes y poder en el fondo hablar de algo que es como muy propio nuestro y también como de nuestro, ¿cierto?, de nuestro espíritu latino y por el tiempo por el nivel del cómo algunos que vivimos en el territorio conocemos cómo es ese territorio, ¿cierto? Ustedes son la mayoría de los que pasan mucho tiempo en el campo, me refiero afuera, ¿cierto? Conocen muy bien la biodiversidad que anda por ahí y por allá, conocen sus suelos, conocen, ¿cierto?, cómo es el cambio que ocurre en las estaciones, cuáles son los cambios que ocurren año a año, conocen muy bien la tierra. Entonces, yo hace mucho tiempo que quería poder conversar y también hacer talleres, que espero que esto sea lo primero de muchos. Ahí luego eso es una sorpresa que les vamos a dar. Eso, y conocernos sobre todo, y ahí trabajar juntas y juntos. Entonces vamos a hablar hoy día de lo que yo he trabajado los últimos 17 años y que espero que también les haga mucho sentido a ustedes. Entonces me gustó mucho el título que me propusieron, porque esto es como de estar cultivando biodiversidad, porque en realidad estamos cultivando biodiversidad. El viñedo, ¿cierto?, la planta de la vid es parte de la biodiversidad, de nuestra naturaleza. Y también nosotros mismos somos parte de la naturaleza, no nos podemos seguir como mirando como que nosotros miramos a la naturaleza, pero que en realidad somos naturaleza. La foto que ustedes pueden ver acá, este es un viñedo en Chile, aunque no vean el viñedo está abajo, donde hay 4.000 hectáreas de bosque nativo, que es muy valioso desde el punto de vista de la importancia que reviste para nuestro planeta. Y estos espacios están efectivamente en las viñas. Entonces, yo quiero ir contándoles un poco lo que hemos visto en Chile, pero también en el fondo introduciendo algunos conceptos que me parece que sería importante que discutiéramos. Y quiero partir con este primer concepto que está, ¿cierto?, en nuestro planeta, nuestra casa. Y me importa, o sea, quiero mostrárselas, aunque probablemente ya la han visto en muchas fotos, pero quiero mostrárselas como a ese nivel, como para que podamos entender que hay una cosa bien importante que ocurre y que en este caso este planeta, ¿cierto?, es un sistema, todo está interconectado. Y nosotros le llamamos mecanismos de feedback, pero básicamente significa feedback. Cuando yo modifico algo, ese algo tiene un impacto en otro algo. Entonces, cuando empiezan a ocurrir cambios o modificaciones, incluso nosotros desde el punto de vista de la ciencia, para poder entender eso, nos cuesta porque es súper complejo, ¿ya? Pero tenemos que estar conscientes de que en el fondo hay efectos en cascada y que no necesariamente conocemos cuando hacemos modificaciones. Y esto se los muestro también porque hoy día hemos escuchado un montón ¿cierto? Tenemos una crisis de cambio climático, que ustedes la viven todos los años. Sé que este año estuvo un poco más calmada, ¿cierto?, el clima durante la vendimia, pero ya estamos hablando, ¿cierto? Usted ha tocado cosechar con 40 grados de calor, ¿cierto? Celsius. Perdón, yo me manejo en los Celsius. Entonces hay muchos cambios que están ocurriendo, ¿ya? Pero aquí la idea de este gráfico es que me pone todos los elementos de la Tierra, por ejemplo, algunos patrones de aerosoles en la atmósfera, el cambio de uso suelo, y aquí dice integridad de la biosfera, que en el fondo su componente genético, su componente funcional. Y cuando sale de ese espacio verde,
Eso que está como rojo hacia afuera significa que como de lo que conocemos, todos esos elementos ya salieron del espacio que nosotros conocemos de cómo se van a comportar. Porque están tan modificados que ahora no sabemos cómo se van a comportar. Y no vamos a, o sea, digamos, vamos a tener que estudiar para entender cómo se comportan. Pero lo que quiero decir es que entramos a vivir en un mundo que tiene un montón de incertidumbre. O sea, si bien podemos hacer muchísimas cosas por el cambio climático y es urgente que las hagamos, el patrón de cómo las cosas ocurren ya cambió y va a ser incierto. Y lo digo así no como drama, lo digo como una invitación a que lo entendamos para que en realidad podamos manejarlo mejor, o sea, nosotros manejarlo mejor, ¿ya? Entonces, en este como tema de que estamos hablando de que la biosfera, ¿cierto? Lo vivo, lo hemos modificado mucho y por tanto corremos algunos riesgos, por decirlo así, es importante tener este otro concepto, que es lo que es la resiliencia. O sea, en el fondo tenemos que, y lo voy a explicar al tiro, pero en el fondo lo que tenemos que apuntar ahora es hacer un manejo y tener una vida, ¿cierto?, pensando en la resiliencia, no la resistencia, porque no podemos quedarnos como estábamos, porque eso ya no funciona, ¿ok? Y dentro de este sistema de incertidumbre tampoco va a funcionar. ¿Qué es lo que es la resiliencia? Este es un zorrito que tenemos en uno de los viñedos que hemos encontrado. Y yo sé que acá tienen algunos zorritos y coyotes, ¿cierto?, en los viñedos. Se escuchan cuando uno anda dando vuelta por ahí. Dice, la capacidad de un sistema de sufrir un cambio, ¿cierto? O como una perturbación, así como un shock, y la capacidad de reorganizarse, pero se reorganiza manteniendo esencialmente las mismas funciones. Por ejemplo, si pensamos en nuestro sistema, nosotros puede que nuestro viñedo y nuestro entorno, la finca, digamos, sufra un cambio, por ejemplo, un incendio, ¿ya? Luego se modifique, pero tiene que seguir, para que ser resiliente significa que va a seguir manteniendo su misma función, es decir, voy a poder seguir teniendo y cosechando uva y también voy a tener un cambio en la vegetación, pero que va a tender a volver más o menos a lo que era antes. Pero el concepto importante acá es el cambio, o sea, que en el fondo tenemos que pensar en el cambio y como embrace it, ¿ya? Porque es parte del sistema. Y para que esto ocurra, el sistema tiene que ser muy diverso. Y ahí vuelvo al tema de la biodiversidad. Por ejemplo, nosotros tenemos especies que son raptors, ¿cierto? Y nosotros sabemos que nos ayudan a que, en Chile tenemos grandes problemas con los conejos. Y ahí no sé si aquí en alguna época ustedes tienen o algún, los gobblers, ¿no? Así se llaman los que hacen, los topos. Bueno. Esas aves, las rapaces, nos ayudan a, digamos, se comen uno que otro topo como parte de su función natural y a nosotros nos sirve. Ahora, imaginemos que se extingue una de esas rapaces, no me acuerdo bien los nombres, pero un halcón, por ejemplo. Hay al menos 3 especies de halcón. Un sistema resiliente es aquel que al tener esas 3 especies de halcones, al menos las otras 2 toman esa función durante el periodo en que la otra no esté, que podría ser para siempre, si se extingue. Entonces, un sistema que es diverso es resiliente, porque la función va a seguir existiendo a pesar de que hayan cambios y se reorganice, ¿se entiende? ¿Sí? ¿O muy fome? ¿Muy aburrido lo que estoy hablando? ¿Sí se entiende? Ya, perfecto, ya. Entonces, ya. Vamos a hablar hoy día de especies, ¿ok? Vamos a asumir que la biodiversidad son las diferentes especies que existen en el universo, en nuestro planeta, perdón. ¿Ya? Y estas especies nos entregan beneficios, ¿sí? Lo conocemos como, por ejemplo, la uva, o la polinización, ¿cierto?, de nuestros cultivos, o quizás de los cover crops que yo tengo en mi finca. Pero también hay unos servicios ecosistémicos que le llamamos bien interesantes que tienen que ver con la regulación de la calidad de aire o la regulación del clima. Pero hay otras cosas que tienen que ver con que cuando nosotros estamos en un lugar muy diverso, tenemos algunos beneficios como la salud física y mental. Es verdad que cuando uno trabaja en un campo que además tiene vegetación seminatural y no es un monocultivo, como que uno se siente mejor, ¿no? Como incluso cuando uno, momentos que está como recansado o cansada, la sombra del arbolito, ¿cierto? Y que termina siendo un lugar en donde uno va usualmente. Y eso también se llama sentido de pertenencia. Yo pertenezco a ese lugar, yo me siento cómoda en ese lugar. Entonces la biodiversidad también nos entrega varias cosas que tienen que ver con lo espiritual. ¿Por qué yo hago esto? ¿Cuál es digamos, mi objetivo? Y mi objetivo también de estar acá es porque
y por qué nos parecemos, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Aquí está California, las Californias, ¿cierto? California y Baja California. Está Chile, Sudáfrica, Europa, ¿cierto? La cuenca mediterránea y una parte de Australia. Y lo que estamos mirando acá son los ecosistemas mediterráneos. Ustedes, muchos son, me imagino que de México, ¿cierto? Donde hay montones de clima. Yo cuando digo me impresiona que en realidad yo he asumido toda la vida que, no sé, como el clima mediterráneo, que tiene 4 estaciones marcadas. Pero ustedes, yo estamos en Jalisco, donde, ¿cierto?, llueve en verano, ¿no? Y no en invierno. Ya, este clima mediterráneo, que tiene estas 4 estaciones muy marcadas, es donde además, ¿cierto?, ha nacido el vino, de donde el vino es, ¿cierto? Y son regiones que también son muy vulnerables al cambio climático. Por eso que estamos viendo estas grandes olas de calor. Y donde además el cambio climático tiene un impacto súper grande en estos sistemas y por lo tanto en el bienestar humano, porque mucho de la agricultura mundial viene de nuestros lugares. Pero también estos lugares son lo que le llamamos biodiversity hotspots, puntos como calientes de biodiversidad. Tienen 3 características, estos 5 lugares más otros 30, ¿ok? Pero con esto quiero mencionar que los 5 mediterráneos, incluyendo las Californias y Chile, estamos aquí hablando, son prioridad mundial para la conservación. Y eso en general no lo escuchamos, hablamos mucho más que en el fondo es mucho más importante mantener la diversidad de estos lugares que son como más tropicales, ¿no? Que vemos estas especies como muy símbolo, de muchos colores. Y bueno, México, por ejemplo, es un país mega diverso. En Chile tenemos muy poca diversidad, pero tenemos esto, igual que acá en California, una alta tasa de endemismo. Eso significa que las especies que tenemos pueden ser poquitas, pero no existen en ningún otro lugar. Estas especies bien colorful que vemos en muchos lugares, que son como más de los trópicos, están en todos los trópicos, no están solamente en un lugar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un sistema muy frágil desde el punto de vista climático y desde el punto de vista de la pocas especies y los especiales de estas especies. Una de las amenazas de, digamos, por qué tenemos estos problemas medioambientales y pérdida de biodiversidad es la agricultura. Duele escucharlo, pero es la agricultura, del cómo se ha hecho hasta ahora. Porque en algún momento, ¿cierto?, cuando estaban los antiguos y no nosotros, la agricultura no hacía el daño que hoy en día hace. Pero no nos vamos a mover de ese paradigma, como yo le digo, si es que no dejamos de pensar que la conservación es una cosa así como el panda, que no hay que tocar, ¿cierto?, de que hay que alimentarlo y que no se puede hacer nada, ¿cierto?, en el lugar del panda. Y por otro lado, que la agricultura fuera solo esto. Porque en la conversación, ¿cierto?, de la alta esfera económica siempre es como que es incompatible. Y cuando yo digo que es incompatible, porque estoy mirando el extremo digamos, de esta discusión, obviamente que nunca vamos a encontrar ninguna solución. Yo pienso que en realidad eso es parte de la estrategia que algunos poderes tienen, porque así quedamos igual nomás. ¿No es cierto? O sea, mientras hablamos de extremos hay como un status quo y en el fondo esa es la fórmula para no tener que hacer nada. Bueno, pues en el fondo aquí vamos a dejar de pensar así y vamos a entender también de que la conservación de la biodiversidad tiene muchos motivos. El que yo les estoy planteando casi todo el rato tiene que ver como vivir de la naturaleza, no solo porque consumimos cosas, sino que, por ejemplo, necesitamos sus procesos. Pero también hay otras razones que tienen que ver con un poco la espiritualidad y la cultura. Y eso es algo que a mí me gustaría también como relevar hoy día, algo que le llamamos en ecología el conocimiento ecológico local, que yo nunca lo voy a tener aunque haga 3 doctorados más, y sea doctora, 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 da lo mismo, ¿no? Lo que importa acá es lo que en el fondo saben diversas personas, porque es imposible que una sola persona o leyendo libros pueda entender realmente cuál es esta diversidad, qué es esta diversidad y, por ejemplo, cuál era la diversidad y los usos que se le daba a las especies en estas otras épocas. En mi lugar, y no sé si aquí les pasa también, yo he visto que en algunos lugares también, digamos, algunos viñedos que he conocido acá, está esta visión convencional de la producción, ¿cierto? Que en el fondo aquí tengo mi viña, ¿cierto? Esta es mi producción y la gente dice como, en Chile dicen el monte. Yo no sé cómo le dicen acá, ¿monte también? O matorral, chaparral, pero en el fondo se fijan que no tiene ni nombre, es como otra cosa. Porque usualmente estamos mirando esto. Ahora,
Lo que debiéramos de empezar a pensar, y lo que quiero que hoy día vayamos como discutiendo, tiene que ver con esto, donde yo veo un solo ecosistema. Ahí, ¿cierto? Cristina estuvo hablando de los suelos y cómo la importancia de este proceso, ¿cierto? Por ejemplo, cómo el agua va a interactuar con el suelo dependiendo del manejo que yo tenga. También vamos a tener control natural de peste. Muchas veces asumimos, por ejemplo, si yo estoy en un campo que es convencional o que está con una transición a orgánico, igual hay un montón de especies que están haciendo su trabajo en estos lugares, en estos en estos hábitats seminaturales. Obviamente que si yo me cargo el pesticida infinitamente no voy a tener nada, ni siquiera en esos lugares, ¿ya? Pero siempre hay algo ahí. La regulación climática, bueno, ya hablamos de la sombra cuando nos tiramos debajo del árbol, con estos calores espantosos que ustedes tienen acá sobre todo, pero también porque toda esa vegetación está transpirando todo el rato. Y el hecho de que esté transpirando está como robando energía al sistema que al final termina no convirtiéndose en calor. ¿Ya? Es como robar, ese es el mecanismo como, físico que ocurre porque cuando nos ponemos cerca de la vegetación es un poco más frío. Y hay otra cosa que es súper interesante para algunos acá, incluso que he estado conversando con algunos que también hacen vino directamente, o quizás algunos de ustedes trabajan en la bodega, que tiene que ver con esto, con el terroir microbiano, que también les voy a mostrar algunas cosas que hemos sabido. Entonces, cuando pensemos en especies también tenemos que pensar, por ejemplo, en hongos y en bacterias. Ya, nosotros sabemos, hay harto, o sea, entendiendo de que uno puede querer conservar por diferentes razones, ahora me voy a poner más como en lo productivo, porque en el fondo esto es un negocio, ¿cierto? Estamos todos trabajando en un negocio que es la producción de vino. En este caso, por ejemplo, me muestra que esto es el cambio en la productividad año a año, y aquí lo que me están comparando es, si yo tengo un monocultivo en este caso son berries, y yo comparo con un cultivo que tiene vegetación natural al lado, la polinización aumenta, por lo tanto, la producción y el profit también aumentan. ¿Ya? Es decir, no es como un cuento de buena onda nomás. Efectivamente, tener esta vegetación hace que haya montones de más de polinizadores y que en el fondo suman a mi trabajo del polinizador que yo llevé. Se han hecho varios experimentos en todos estos ámbitos, en maíz, en canola, en soybean, y todos muestran lo mismo, que en el fondo tenemos beneficios si es que en el cultivo tenemos áreas naturales o seminaturales. Y se hizo este experimento, que lo voy a explicar porque este gráfico es horrible, en donde dice lo siguiente, ¿cierto? Si yo, esto acá significa el área de vegetación nativa que yo tengo en un campo. Por supuesto, si yo tengo 100% vegetación nativa, no tengo nada de cultivo, ¿cierto? Porque tengo un cuadrado. ¿cierto? Entonces esto significa esta raya. ¿Ya? Está azul. Y el experimento, modelando a raíz de todos esos datos, lo que empieza a decir, a ver, ¿cómo cambia la producción? ¿Qué es lo que dicen todos esos estudios? Si es que yo tengo, por ejemplo, un 10% de vegetación nativa. Entonces esta es esta línea, que es como timidita, no aumenta demasiado la productividad. Pero cuando yo ya me muevo entre el 20 y el 40% de vegetación nativa, yo empiezo a ver que esta curva aumenta y la productividad aumenta. ¿Ya? Entonces está requete probado, eso quiero convencerlos y para que ustedes convenzan también, en el caso de que tengan algunos jefes ahí, esto está probado científicamente. En la viticultura hay hay varios beneficios que yo puedo tener de la naturaleza, si bien en la viticultura nosotros no estamos obligados o no es ultra necesario, ¿cierto?, tener un polinizador biótico, ¿cierto?, un insecto. Sí hay polinización que yo necesito si es que tengo cover crops, por ejemplo, o la mantención de la vegetación alrededor, que eso a su vez va a tener un impacto en el suelo, ¿cierto? Ahí hay varios ejemplos de por qué nos sirve tener esta vegetación en los viñedos. Lo que ya les mostré, ¿cierto? A medida que yo aumento la cantidad de vegetación, voy a tener mayor abundancia de polinizadores, ¿ya? Pero bacán, como decimos en Chile, pero volvamos a la uva. Cuando yo decido tener ciertos manejos, yo a veces me fijo solamente en una función. Por ejemplo, quiero eliminar, por ejemplo, necesito un fungicida, ¿ya? Y les estoy mostrando esto porque si bien yo quiero eliminar un fungicida, o sea, un hongo, por ejemplo, y entonces uso, en este caso, nos muestra el contenido de cobre, porque hay varios de estos estudios hechos en Francia. Y ustedes saben que allá
echaron cobre hasta el infinito y ahora tienen problemas hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, aquí lo que dice es que cuando yo tengo suelos con mucho cobre, también voy a eliminar la cantidad de... Los spring, se me olvidaron, son, bueno, parecido a los himenópteros, ¿ya? Pero es un enemigo natural. Entonces, yo estoy aquí atacando un hongo con una buena solución, ¿cierto? Podría ser azufre, pero también estoy destruyendo o dañando otro componente del sistema. ¿Se acuerdan cuando les mostré la Tierra? Entonces, cuando nosotros queremos hacer manejo efectivo, pueden tener una buena intención o puedo yo estar usando un buen manejo, pero tengo que tener mucho cuidado de pensar qué otra cosa se puede ver afectada. Y eso es lo que ustedes observan todo el tiempo. Porque alguien que está dando una instrucción desde mucho más arriba, ¿cierto? Más como desde el management, no ha podido observar este tipo de cosas si que no se lee esos papers, por ejemplo. Pero ustedes se dan cuenta que cuando hacen una cosa, mira, pero parece que se modificó esto otro. ¿Me explico? Por eso que yo creo que es tan valioso también lo que ustedes saben. Entonces, como les decía, y ahí algunos tienen una tarjetita, nosotros tenemos un programa para poder estudiar esto. Y ahí Enrique hizo una muy buena introducción respecto de lo que yo hago y sonó muy bonito, así que muchas gracias. Y en el fondo hemos trabajado con la viticultura hace un buen tiempo, pero en mi grupo de investigación tenemos como una ley así, y que es que nosotros hacemos ciencia, pero siempre hacemos acción al mismo tiempo. ¿Ya? Somos un grupo grande o no tan grande, en donde nos importa mucho lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes en el fondo hagan un manejo que tiene en la cabeza, ¿cierto?, esta idea del ecosistema. Y nosotros trabajamos con muchas bodegas un montón de tiempo y miren, gracias digamos a ese trabajo, porque las bodegas en los campos han ido realmente convenciendo de que es importante tener esta vegetación seminatural. Tenemos hoy en día alrededor de 44.000 hectáreas de vegetación nativa en los viñedos. Y eso no es un parque nacional ni ninguna cosa, es solamente por voluntad de estas bodegas. Ya. Si ustedes estuvieran haciendo esto en sus campos, ¿ya? Una de las cosas es que hay que tener esta idea de priorizar qué es lo que yo puedo, por ejemplo, mantener de vegetación. Puede que yo no tenga nada de vegetación nativa, ¿ya? Pero puedo decir, oye, mira, en esta esquinita, este viñedo, esta parte del viñedo no está tan próspera y la sacamos y en realidad podríamos poner como una islita de vegetación, así, esto que le llaman insectarios también, pues sí, pequeñito. Eso ya es algo, ¿ya? Entonces, uno tiene que priorizar cuáles son las áreas en las que yo puedo hacer algo. Después, acá no estoy segura cuáles son exactamente, pero muchas veces hablamos de las malezas. Pero hay muchas especies que en realidad no las llamamos malezas porque en realidad no tienen un impacto sobre la agricultura, por ejemplo. Pero sí tienen un impacto en el resto de la biodiversidad. Fíjense que en el caso de nosotros, bien increíble, pero esto es el California Papi, nosotros le decimos dedal de oro, y en Chile es una especie exótica invasora. Está en todos lados, ahora es muy linda, ¿no? Yo nací con los California Papi y como que era parte de mi paisaje, y solo cuando ya fui, digamos, estudiando, me di cuenta que era una especie exótica invasora, aunque sea bella. Entonces uno tiene que tener, ¿y por qué? Porque en el fondo, el primer año, por ejemplo, estos son cover crops, y entonces se llama Mix Papis o algo así, que de hecho lo compran en California. Entonces viene con California Papi y al año siguiente solamente tengo California Papi y ya no las puedo sacar nunca más de ahí. Entonces, lo que yo ponga, por ejemplo, una buena práctica, los cover crops, que yo creo que hablaron hoy día, me imagino que quizás Cristina les mencionó, pero ustedes saben lo que estoy hablando, ¿cierto? Es una súper buena práctica, pero tengo que tener ojo qué es lo que pongo ahí, ¿ya? Porque quizás de repente entra una invasora que, créanme que es casi imposible después sacarla. Otra cosa es que, claro, a raíz de eso uno podría decir, oye, bueno, pero entonces dime cuáles son las especies que yo puedo poner en mi cover crop, no me entrega solo el problema. Ustedes, por suerte, tienen un desarrollo importante sobre qué especies, o sea, en el fondo ya hay semillas de estas especies nativas de herbáceas. En Chile no tenemos, así que en el fondo tenemos un problema grandote. Pero también es importante que yo empiece a ver si aquellas plantas tienen un uso eficiente del agua o no. Yo sé que esto ustedes lo discuten constantemente.
pero por el proceso de evolución, ¿cierto? Y la adaptación que ocurre a través de la selección natural, nuestras especies nativas están muy adaptadas al uso eficiente del agua. Son todas muy eficientes, si no, no estarían paradas en, digamos, en los sistemas si nosotros no las regamos. ¿Se fijan? Esa es como la tecnología ultra probada de la naturaleza. No hay nada, decimos siempre la naturaleza sabia, pero además podemos decir que realmente sí es sabia y ha sido seleccionada, ¿cierto?, por el ambiente por cientos de miles de años. Entonces debiéramos de volcarnos a mirar y a imitar esa naturaleza. Ay, esta no, justo esta no, que no es de verdad. Es muy linda, sí. Y otra cosa que les voy a hablar al final que tiene que ver con la transferencia del conocimiento. Esto que yo les estoy diciendo, de todo lo que ustedes saben, necesitamos transferirlo. Necesitamos encontrar la forma de todo lo que ustedes saben, en el fondo sea algo estructural en la compañía y en las asociaciones. Entonces, ¿cómo yo me puedo empezar a imaginar este predio? ¿Cierto? Yo digo, voy a planificar. En mi caso, nosotros le decimos matorral. Es igual que el chaparral acá, donde tienen bácaris y otras cosas. Entonces yo digo, ok, esta es mi priorización, esto es el matorral y una zona, ¿cierto?, que yo quiero cuidar. Luego, como les decía, en Chile sobre todo tenemos estos arbolitos acá entre medio, que en un principio los dejaron por lindo, pero en realidad tienen muchas funciones, como por ejemplo son perchas para aves. Y entonces yo puedo empezar a hacer estas pequeñas islas de vegetación como yo les estaba mencionando. No hay que urgirse o amargarse o preocuparse demasiado si que trabajamos en un monocultivo. Esto se parte de a poquito y nosotros tenemos muchas viñas en Chile que eran un monocultivo absoluto y que de poquito fuimos haciendo estos que son como cuando uno, son importantes porque cuando uno está, se fijan cuando uno va a cruzar un riachuelo y hay como piedritas, ¿cierto? Y nosotros vamos saltando. Eso mismo hacen las especies cuando tienen que moverse desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Porque si no, no pueden reproducirse, por ejemplo. Ahí empiezan a reproducirse en sí mismas y eso queda en una isla y ya sabemos lo que pasa. ¿Ya? Aparte de la lástima de no tener pareja, ¿cierto? Entonces, lo otro, los corredores biológicos. Le podemos llamar corredores, lo que sea, ¿cierto? Pero si se fijan, son estos strips que aquí hay muchos, ¿cierto?, en los valles, y que uno los puede mirar a nivel de mi finca o también lo podemos mirar a nivel de, por ejemplo, district o, ¿cierto?, con mis vecinos. Y bueno, estos árboles e islas que yo les mencionaba. Yo les voy a decir por qué son importantes. Ustedes tienen muchos de estos estudios. Este es un estudio que se los voy a mencionar solo rápidamente sin leer cada una de esas cosas, en donde estudiamos aves. A nosotros los científicos, científicas, nos encanta estudiar aves. Pues la verdad es que les voy a confesar que aparte de bellas, es mucho más fácil estudiarlas que otras cosas, ¿ya? Porque las podemos oír, las podemos ver, etc. Nosotros sabemos que hay ciertas aves que están en ciertos lugares. Por ejemplo, nosotros en Chile tenemos estos que son, le llamamos tapaculos, porque cuando caminan, tapan culo, ¿cierto? Mueven la colita así. Y son los correcaminos en realidad, porque no vuelan. Entonces yo necesito tener esos corredores biológicos. De hecho, tenemos unos experimentos en el sur de Chile que muestran que es cierto que el chucao, que es parecido a esta especie, se queda soltero. O sea, cuando se cortan digamos, se ponen praderas, por ejemplo, se quedan solteros y efectivamente ahí mueren. Entonces, los correcaminos, estos necesitan tener estos corredores, ¿ya? Y estos otros pajaritos que podrían ser como, no sé, parecido a un bluebird, solamente viven en espacios donde hay árboles, ¿ya? Ahora es verdad, y vi ahí unas casitas de pájaros afuera, que estas estructuras son súper importantes. En Chile no se había probado si es que esta práctica que está súper arraigada en California era efectiva. Y sí, es efectiva. Pero también nos dimos cuenta, ¿cierto?, que en el fondo atraemos estas especies que son insectívoras, porque no queremos atraer frugívoras, ¿no?, de que se vayan a comer las uvas. Tenemos que efectivamente comen más insectos, los probamos con unas larvas que eran de manzano, pero también nos dimos cuenta que cuando nosotros ponemos una casita de estas, pero además tenemos unos árboles al lado, la casita no la prefieren, ¿ya? Eso significa entonces que es una buena práctica o es necesario hacerla solo si yo no tengo las estructuras naturales para las aves, ¿ya? Los carnívoros son otro tema. Yo sé que aquí hay bobcats y otros animales súper importantes.
Y los carnívoros son muy buenos controladores biológicos, ¿cierto? Ya hablamos, así como las rapaces, los carnívoros también se comen estos roedores que a nosotros nos pueden generar algunos problemas. Es súper importante que uno entienda cuál es la amenaza, porque una vez que yo tengo corredores que son esenciales para que los carnívoros se muevan, también nosotros hemos encontrado en Chile otras amenazas que yo entiendo que para ustedes no es una amenaza porque hay un buen, hay una buena tenencia, hay tenencia responsable de las mascotas. En Chile nosotros vemos esto es una cámara trampa, ¿cierto? Estas que están sacando fotos todo el rato en el cerro y vemos, ¿cierto? Aquí está pasando un zorro y en este mismo lugar, unos minutos después pasa un perro. ¿Qué pasa con esto? O sea, bueno, claramente ese perro está cazando aunque está prohibido en Chile. Pero pasan muchas cosas en el monte o en el cerro que nosotros no vemos. Este perro claramente es de un vecino. O sea, hay un vecino que está cazando los zorros que estamos conservando y es mi vecino. Entonces eso también genera un montón de conflictos, ¿no? Y el punto es que también estos perros, si no están bien cuidados, además entregan, aquí van a dejar, por ejemplo, garrapatas que están infectadas o pulgas y en el fondo el zorro se enferma. Entonces, atención, hay que mirar y decir, bueno, si tengo tantos topos o veo que hay mucho, no sé, alguna otra especie, qué sé yo, que ustedes se dan cuenta que está demasiado abundante, puede que me esté faltando alguna de estas piezas, ¿cierto?, en el ecosistema. Y entonces ahí hay que entender por qué, ¿ya? Es súper importante que ustedes vayan desarrollando elementos de autoevaluación. Nosotros, al menos en Chile, intentamos en este programa que nunca dependan de nosotros. Nosotros hacemos estas capacitaciones constantemente, talleres, y siempre estamos al teléfono. Pero en el fondo no queremos funcionar como una consultora, ¿cierto? Como un management company, en Chile estoy hablando, ¿cierto? Porque en el fondo somos un proyecto de investigación. Entonces, lo que nosotros intentamos siempre, si bien hacemos consultancy, lo que nosotros hacemos es entregar las herramientas básicas para que ustedes vayan haciendo esta autoevaluación y luego cuando nosotros vayamos haya como un cierto knowledge que no implique que yo o con mi equipo tengamos que hacer esa autoevaluación. Y eso no significa que tengan que tener grandes equipos. Hay muchas cosas que vamos a comentar en un rato que tienen que ver con lo que yo les decía. A ver, ¿había visto yo esta especie antes? Esto yo lo he visto en los años, y colega, ¿usted lo ha visto? ¿Cierto? Como para que yo pueda empezar a entender si es que hay algo que está sucediendo. También los microbios son súper importantes. Varios de ustedes probablemente les toca en la época que tenemos hongo, en el fondo tenemos que, ¿cierto?, aplicar fungicidas de diferente tipo. Este experimento que yo les voy a mostrar, esto que hemos ido aprendiendo, tiene que ver con, imagínense que yo voy y tomo una muestra aquí en la mitad del viñedo, que es, digamos, una muestra de uva y de hojas, y voy a leer todo lo que está ahí de hongos y bacterias con una metodología de genética, ¿ya? Donde yo leo el ADN. Entonces voy a poder saber quiénes están ahí. Una de las cosas más importantes que hemos visto es que en este paisaje, tanto el bosque como la viña tienen prácticamente los mismos microorganismos. Entonces, eso nos habla de algo, de que efectivamente está conectado. Y está conectado a través también de este terroir microbiológico, porque siempre hablamos que los microorganismos son súper importantes para definir cómo va a ser mi vino. Y aquí podemos ver que en realidad hay una conexión importante. Y es más, hay otra cosa muy linda que sucede. Y esta otra publicación científica que a mí me gusta mucho, que hicimos hace unos años. Yo voy a explicarlo, para que no sea tan latero esto. Lo que tenemos acá abajo es distancia geográfica en kilómetros y lo que tenemos acá es diferencia en comunidades. Por ejemplo, en una comunidad yo tengo, no sé, estoy yo y usted. En la segunda comunidad estamos yo y usted y 3 personas más. Y a medida que yo puedo moverme, puedo llegar a una comunidad que sea completamente diferente a la que describí al principio. Entonces, esto es un viñedo que está, vamos a decir, en la distancia cero. Yo estoy parada en este viñedo, que es del viñedo Emiliana, de hecho, un viñedo bien bonito que ha salido algunas fotos. Y este último viñedo está a 35 kilómetros del primero. Y lo que yo puedo ver acá, mirando los hongos y las bacterias, es que los hongos, yo puedo ver que las comunidades de hongos son súper diferentes y a medida que aumenta la distancia entre un viñedo y otro, cada vez son más diferentes. Y esto a mí me gusta porque es biodiversidad, ¿cierto? Porque estoy mostrando que en realidad todas las comunidades son muy diversas. En las bacterias no pasa, pero en los hongos sí, donde están las levaduras.
¿Y por qué me gusta tanto? Porque ese es el terroir microbiológico. Eso es lo que está haciendo también que mi vino sea diferente. ¿Por qué? Entonces, la conservación de la biodiversidad no es algo que nos tiene que importar también, como les decía, porque creemos que es importante. También es esencial para mantener un vino que sea único. O sea, que si nosotros homogeneizamos todo y hacemos que todo sea igual, entonces vamos a tener un vino igual y, bueno, lo tendré que vender como aquello. Entonces, como para ir cerrando, yo lo que quiero decirles es que cuando uno implementa y gestiona adecuadamente el entorno agrícola, su biodiversidad, ¿cierto? También tengo que pensar que tiene que ser costo efectivo, ¿ya? Porque, o sea, no, por eso, y para que sea costo efectivo yo tengo que conocer qué es lo que estoy manejando. Si no es costo efectivo, entonces eso no va a perdurar en el tiempo y tampoco me va a dar competitividad a largo plazo. Y luego yo les voy a mostrar, ustedes van a poder observar, nosotros tenemos una guía de buenas prácticas, que varias son compartidas con California, que luego les vamos a decir ahí dónde está, la pueden bajar, está en PDF, en donde hablamos prácticas agrícolas que necesitan, por ejemplo, aumentar la conectividad, ¿cierto? Corredores biológicos, pasos de fauna, etcétera, y también prácticas que tienen que ocurrir alrededor. Como les decía, lo que ustedes saben es clave, ¿ya? Es clave. Y en este tipo de encuentros también debiéramos de compartir entre diferentes compañías lo que sabemos. Nosotros para hacerlo, usualmente, hoy no vamos a tener tanto tiempo para haber podido probar esto, pero Martina ha sufrido de estos talleres, ¿cierto? Pues la ha pasado bien. Hacemos esta metodología que se llama metodología de indagación en el patio de la escuela. De ahí viene, era una metodología que se usaba para niños y niñas en los colegios, en donde queríamos enseñar ecología, pero desde el punto de vista científico. Entonces, cuando llegábamos a los colegios decían, ay, bueno, van a venir con microscopios y ¿cierto? Como con equipos tecnológicos. Y no, aquí estamos haciendo un ejercicio, como ustedes pueden ver, con unos colegas en el Valle de Colchagua, en Chile, que estamos midiendo compactación de suelo. Seguro algo que también hablaron con Cristina. Porque todos sabemos que la compactación de suelo no es tan buena, ¿cierto? Pero en el fondo dijimos, ya, pues comparemos. Hagamos el ejercicio de decir, bueno, ok, la compactación de estos suelos pueden estar compactados o no, pero empezamos a comparar, ¿cierto? Y ahí, ¿qué es lo que hay? Un clavo y una piedra. Y es importante este ejercicio porque muchas veces nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, pero no sabemos por qué. Y qué fome eso, aburrido, ¿no? Porque además uno se lo olvida. Después tiene que andárselo acordando. Pero cuando uno entiende por qué está haciendo las cosas, es algo que se mantiene. ¿Ya? Entonces, en el fondo nosotros trabajamos usando esta metodología, nos reímos mucho, como ustedes pueden imaginarse. Algunos tampoco se ríen demasiado, no les gusta la expresión, o se sienten que es como que estamos como, no sé, hay gente que le da vergüenza, ¿no? Le da pena, como dicen. En diversos formatos, compartiendo, como les decía yo, y donde realmente valoramos todos los puntos de vista. Y este es un ejercicio que les quiero explicar. O sea, lo que está ocurriendo acá es que yo podría preguntarme, si yo estoy en el viñedo y digo, oye, yo soy una hormiga, por ejemplo, ¿cómo percibo el paisaje? O sea, si soy una hormiga, esto, ¿cierto? El viñedo va a ser como una especie como de bosque, una cosa gigantesca, una secuoya. Pero si yo soy un ave y yo soy un rapaz, voy a percibir el paisaje de otra forma. ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos desde diferentes puntos de vista, y no hay para qué hacerlo con animales, pero en el fondo lo que ustedes van a comentar, a uno se le abre la mente y puede buscar mejor solución a los problemas. Puede que ninguno de los dos tenga la solución, ¿ya? Pero en el fondo, el discutir, ¿cierto?, este tipo de cosas y poder tener el tiempo como lo que estamos teniendo acá para poder discutir estas cosas es innovación y eso es ciencia en el fondo, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando nosotros somos pequeños nos preguntamos algo, lo comparamos, lo discutimos y hablamos de aquello, en realidad estamos haciendo ciencia también. Y bueno, eso es lo que yo les estaba mencionando, ¿cierto? Acá estamos en Chile y aquí estamos, ahí está Martín de vuelta, ¿cierto? Aquí lo hemos hecho también en Napa y es algo que me aprendió. Ahora sí termino con esto, pero quiero dejarles con esto metido en mente, ¿cierto? Si yo necesito implementar, o sea, digo, todo no es tan digamos, fácil tampoco. Tenemos algunas claves de cómo avanzar en esto dentro de la compañía. Primero, tenemos que sentarnos a tener un lenguaje común,
¿cierto? Porque hay lenguajes que son súper técnicos. Por ejemplo, yo desde mi punto de vista tengo un cierto lenguaje técnico y ustedes van a tener otro. Y entre compañías van a tener otros. Y el lenguaje técnico a veces es difícil de entender, pero uno tiene que tener actitud. Porque yo puedo venir acá y hablar cosas técnicas o usted llenarme de palabras técnicas a mí, y bueno, y cada uno ganó y se sintió que es fantástico, pero en realidad ninguno de los dos entendimos nada, ¿ya? Entonces hay que ganar confianza y construir una comprensión común. También lidiar con la incertidumbre, no solo porque les comenté al principio, sino porque el conocimiento también tiene incertidumbre. Nosotros sabemos A, ¿cierto? O conocemos B, pero no podemos decir que siempre va a pasar A y siempre va a pasar B. Entonces a veces probamos algo en el campo y el primer año no nos sirve. Y usualmente decimos, ya bueno, no sirve, cambia a otra cosa. Es que en realidad la escala de tiempo en donde ocurren las cosas es más grande. Entonces a veces yo tengo que persistir y decir, ya, el primer año no me resultó, vamos al segundo año, a ver por qué podría no haber resultado y vamos al tercer año. Porque si estamos cambiando a cada rato, nunca nos va a resultar nada, ¿ya? Entonces hay que saber lidiar y esto puede, ¿cierto?, presentarse en cualquier momento y en el fondo intercambiar las experiencias es súper importante. Hay otra cosa que a veces no sabemos cuál es el costo de oportunidad de hacer una acción y hay que conversarlo también. Es decir, oye, mira, a mí me gustaría hacer esto. Y a ver, ¿cuáles van a ser los beneficios? Si yo implemento esto, ¿voy a dejar de poder comprar un tractor, por ejemplo, o un cierto insumo? Porque el presupuesto agrícola siempre es ajustado, ¿no? Siempre es mucho más ajustado que el de la bodega. Entonces, hay que hablar de este costo de oportunidad. Esto ya les explicaba, ¿cierto? Lo que es un sistema súper técnico. Y lo otro, esta cosa que se llama transitar dinámicas de poder. Obviamente que las compañías son bien jerárquicas y a veces hay que lidiar con esas dinámicas de poder, ¿cierto? Y nosotros también dentro de los grupos tenemos cierta jerarquía. No hay que tener susto y hay que en el fondo entender también, uno empieza a tener ciertas estrategias, pero es importante que nos escuchemos todos y todas, ¿ya? Para poder en el fondo hacer algo que es diferente, que en el fondo nos va a llevar a este sistema de resiliencia. Entonces, quiero terminar con esta frase, ¿cierto? Que dice, la administración de la naturaleza es una solución costo efectiva. Tenemos que sacarnos de la cabeza de que no lo es. A veces yo puedo decir, mira, no sé cuánto me va a costar hacer esta práctica, pero también sé que no es demasiado cara, por ejemplo. O sea, hacer conservación de la biodiversidad no es caro. Todo lo contrario, puede ser una solución mucho más barata que la que estamos implementando. ¿Ya? Entonces, es una solución costo efectiva y es esencial para también mantener la resiliencia del negocio. Porque, como ya les decía, digamos, sabemos que hay un montón de incertidumbre. Y aquí lo que tenemos que avanzar es a la resiliencia con digamos, la definición que yo les dije. Entonces, con esto yo termino, pero más o menos termino. Con esto termino. Ahí en ese código QR pueden bajar la información que yo les decía hasta esa guía. Pero la sorpresa es que esto no ha terminado y ahora vamos a hacer algo más. Pero antes de eso quiero saber si que tienen preguntas o comentarios. En un lugar de 100 acres, ¿usted recomienda de 20%, o sea, 20 acres de esos sean como mínimo? Okay. Se sabe que bajo el 20%, obviamente que esto es un porcentaje que es como un promedio de todo eso, de ese tipo de predios. De hecho, no está aprobado en viñas, pero no tiene por qué ser diferente. Es de un 20 a un 40 idealmente, porque ya sobre 40 el costo, digamos, es muy alto porque no puedes tener más del 60% de cultivo. ¿Ya? Pero, y también en la ubicación de ese 20%, porque ahí no está discutido, tiene que ser, hay como una regla, que después se las podemos poner aquí en la presentación, que dice, si yo tengo, por ejemplo, los mismos 100 acres, más vale que yo tenga esos 100 acres todos juntos en un gran parche que en millones de parches pequeñitos. Ahora, yo le hablé de parches pequeñitos cuando no tengo nada. ¿Ya? O sea, quiero decirles que cuando uno parte con algo, está bien, partamos con lo que haya. ¿Ya? Lo mismo, partamos, ya sea orgánico o sea convencional, partamos con lo que haya. Entonces, más vale tener uno grande que muchos chiquititos. Si tengo chiquititos, más vale que estén cerca que lejos. Por esto que les explicaba, porque las distancias son importantes. También importa que en vez, por ejemplo, más vale que sea bien redondito a que tenga como formas así.
porque la relación borde, etcétera, es una fórmula matemática que me muestra que es mejor que sea como de un borde más o menos regular. Entonces tenemos ideas de cómo poder repartir eso. Así que si ustedes tienen 20% o pueden llegar a ese 20% y de ahí más, también es importante, y como les digo, eso va a estar en la guía, que van a poder acceder, cómo tiene que ser repartido. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguien que, por ejemplo, no sé, me gustaría saber cómo son la diversidad de viñedos con los que ustedes trabajan? ¿Hay algunos que tienen, o muchos que tienen esta cantidad de vegetación natural y seminatural dentro de la propiedad? ¿Sí? ¿Esa es la norma o más bien en general en Napa son como monocultivos sin nada? Yo he visto algunos nomás, pero no sé de quién son. Hay de muchos, hay muchos convencionales. Gracias. Hola, ¿qué tal, doctora Barbosa? Sí, hay totalmente mucho convencional, es lo que he visto aquí en Napa todavía. Hay muy poco de que son orgánicos y muy poquititos que son biodinámicos, como acá el señor Martín, ¿no? Entonces sí hay mucho todavía sobre eso, entonces que trabajar sobre cuestiones de presupuesto, tal vez para hacerlo más orgánica, y como comentaba usted, que se pueda hacer y no elevando los costos, ¿no? Sí. Claro. Sí, entiendo. Y bueno, miren, yo lo que he visto también en esta experiencia de los 20 años, hay viñedos que no son orgánicos, por ejemplo, y que al principio partieron, cuando yo los conocí, hace 20 años, tenían manejo convencional, pero así, chacal, como diríamos. Harto pesticida, harto herbicida. Y a medida que fueron implementando estas prácticas, porque repito, no porque sea convencional, yo no puedo implementar estas prácticas, todo lo contrario. La mayoría de los viñedos en Chile son convencionales y con los que partimos trabajando, la mayoría eran muy pocos los que eran orgánicos y había solo uno biodinámico. Pero tenían esta posibilidad de tener esta hectárea, digamos, de esta vegetación. Y eso hizo que también fuera como cambiando el switch así. Es decir, como, bueno, en realidad como que empezaron a observar más con esto mismo que yo les estoy diciendo. Dijeron, oye, en realidad en este plot, ¿cierto? Nosotros le decimos cuartel. En realidad no tengo tanta presión de arañita, que la falsa arañita de la vid es uno de los problemas que hay en Chile. Entonces, ¿para qué le voy a echar la misma carga de pesticida que en este otro lado? Y así se empezaron a dar cuenta que en realidad no era tan necesario y empezaron a pasar desde lo convencional, así full, a, nosotros le llamamos manejo integrado de plagas, no sé si aquí se llama igual, pero es como una transición. Y no necesariamente pensaban en llegar a orgánico, pero en el fondo empezaron a depender cada vez menos de esos insumos. Y al final muchos terminaron cambiándose a orgánico, después de todos esos años, y algunos incluso a biodinámico. ¿Ya? Pero en el fondo, claro, se fueron dando cuenta que como que esta fuerza de la naturaleza les permitía tener mucho más flexibilidad de la que se habían presupuestado. Y probablemente eso tiene que ver porque teníamos esta visión de que eran dos cosas separadas. Entonces yo, como dependía solamente de lo que ocurriera en el viñedo, no estaba observando estos bordes y después como el efecto de introducir estas cosas. Miren, mi idea ahora es que en el fondo discutamos más, pero vamos a discutir en grupo. Entonces aquí viene la sorpresa. Miren su tag aquí. Tienen un animalito al otro lado de su... No, ya tenemos una opción para la especie invisible. ¿Sí? Ya. Los que tienen una... tómenselo con humor esto, sí, porque veo unas caras medio serias. Ahora, cada mesa tiene uno de esos animalitos. Entonces ahora se tienen que juntar en la mesa, cada animalito con su mesa. ¿Ya? Porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y las chicas, sobre todo, los que tienen el animal o la especie invisible, Enrique me va a ayudar a ver, pasen para acá adelante que vamos a distribuirlo. Ya, justamente la idea es que está hecho para que ojalá se sienten con alguien que no conocen, ¿no? Así que es normal eso. Y aquí voy a tener a mi ayudante, Enrique, y Raimundo. Raimundo, levante la mano, él también nos va a ayudar a esta organización. A ver,
Usted, por favor, ¿estaba en esa mesa? En esa, entonces siéntese en esa, por favor. Usted vaya a aquella mesa, por favor. Ahí donde está la persona sola. Usted también vaya a la misma mesa, que hay una mesa de una sola persona ahí, por favor. Ya. Lo importante es que sean honestos y que no vuelvan a la mesa que originalmente... Lo importante es que los que no tienen ningún animalito, cuando yo los mande a una mesa, si van a la misma en que estaban y tienen amigos ahí, que me digan, no, ahí los conozco a todos, tengo que acomodarlo en otra. Usted, por favor, también esa mesa sigue vacía. No estuvo ahí al principio, ¿no? Muy bien. Usted entonces también. ¿Conoce a alguien de esa mesa? Entonces vaya a la otra, por favor. A la que está más allá, que tiene lugares vacíos. ¿Conoce a alguien de esa mesa? ¿A nadie? Hágase conocer. El próximo. Ok. ¿Todavía hay lugar en esta mesa? ¿Conoce a alguien en esa mesa? Sí. ¿Y en aquella? A nadie. Vaya para allá entonces, por favor. Ok. El próximo. Voy a prestar Usted, para señor, revisar si hay un- ¿conoce a alguien acá en esta mesa? Vaya ahí, tome un lugar. Bueno, póngase un tag con su nombre. Y ahí- La próxima persona, para ¿conoce que- a alguien acá en esta sí, mesa? ¿No? conozcan bien entre ustedes. Tome un lugar ahí, que está bastante vacía. El próximo, por favor. ¿Cuántos tienen un lugar vacío ahí todavía? ¿No? 2 lugares. ¿Conoce a alguien en esta mesa? Vaya, por favor. ¿Y usted conoce a alguien en esa mesa? ¿Sí? ¿No tienen bolsa? ¿Hay un lugar vacío en aquella? Vaya a aquella, por favor. Le falta una bolsa de material. A ver, levanten la mano los que estén en mesa, que por lo menos tienen 2 o 3 lugares vacíos allá. ¿Conoce a alguien en aquella mesa del fondo? Vaya para allá, por favor. El próximo. ¿Conoce a alguien en esta mesa? Siéntese ahí, por favor. El próximo. ¿Conoce a alguien de aquella mesa? Vaya para allá, por favor. A ver, el señor que está hablando por teléfono, me parece que está volviendo a la misma mesa que estaba. ¿Él estaba acá? Pertenece ahí. A ver, ¿dónde tengo más lugares vacíos? Allá. ¿Conoce a alguien en aquella mesa donde está Rocío? Vaya para allá, por favor. Me quedan 2 nada más. ¿A dónde hay más lugares vacíos? Allá. Ahí hay otro. Ya, ahí. Perfecto. Uno más, aquella mesa donde fue el señor. ¿Conoce a alguien ahí? Ok. Y usted estaba por allá, así que vaya a otro lado. Ya, listo. ¿Ahí les queda un lugar? Bueno, vaya Súper. a esta mesa de acá, por favor. Ok. Maravilloso. Listo, entonces. Están todos acomodados con gente que no se conocen. Espero. Y si no tienen que hacer como que no se conocen. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, Enrique. Ya. ¿Todos tienen materiales en sus mesas? ¿Cierto? Sí, ya. Ahora, mientras yo les explico un poco, empiecen a pensar quién va a ser él o la vocera del grupo. ¿Ya? Porque después porque alguien tiene que dirigir el grupo. Miren, el ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con que vamos a conversar en relación a, ¿cierto? Tienen todos un sheet grande. Sheet, dije, no sheet, no. Una hoja, perdón, podría haber dicho otra palabra. ¿Cierto? Donde hay preguntas. Donde habla como de un desafío y una pregunta central, ¿cierto? Sí, buen punto, ya. Y hay unos stickers con nombre, o sea, blancos, para que ustedes se pongan sus nombres, si es que no se ve bien el tag. Pero la idea, bueno, no es obligación, pero la idea es que ustedes puedan mirar directamente a quien esté ahí y saber su nombre, para que de aquí se vayan sabiéndole los nombres a toda su mesa, porque van a seguir conversando. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hay? Tenemos unos post-it, muchos lápices. Y lo otro que tienen es una especie de póster que es una parra. Ya. Se me cayó. Entonces. Sí que falta ya. Ok. Ya, entonces yo les voy a leer como una especie como de contextualización, ¿ya? Para que estemos todos en la misma pista.
obviamente que todos escucharon muy atentamente mi presentación, ¿cierto? Y debieran en este momento de estar con muchas preguntas en su mente. Y también espero que sean preguntas que tienen que ver con ¿cómo puedo aplicar esto en mi campo? Oye, ya, dígame. Sí, si es que pueden, sí. Es que yo sé que tienen el tag, pero como que no se ve. Así que si pueden ponerse su nombre en el sticker, mejor todavía. Ya. Este ejercicio en realidad se llama árbol de problemas. Primero, no es un árbol. Y segundo, no vamos a pensar que tenemos un problema. Aquí tenemos una oportunidad. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere hacer algo, necesita tener como una guía, ¿cierto? Como ir como step by step. Y lo primero que tienen que hacer en 5 minutos, porque aquí vamos a ser súper estrictas y estrictos con el tiempo, en 5 minutos ustedes tienen que pensar el objetivo, ¿cierto? En el fondo, ¿cuál es el objetivo si ustedes decidieran, ¿cierto? Digamos, se quedaron con estas ideas, estuvimos hablando de la naturaleza, etcétera, y ustedes en el fondo quisieran lograr algo para su finca o para su asociación, y en el fondo tienen que definir entre todo el grupo, así que hay que ponerse de acuerdo, ¿cierto? ¿Cuál es la gran idea o desafío central? Y si ven, dice como podríamos, como por ejemplo, cómo podríamos mejorar la salud del suelo, o cómo podemos mejorar la salud de mi finca, o alguna cosa que a ustedes en grupo les parezca que es importante desarrollar. ¿Ya? Para poder contestar esa pregunta, entonces cada mesa tiene unos post-it, escribe sus ideas, las discute y las ponemos todas en el primer cuadrado, donde dice desafío. ¿Les tinca? ¿Les parece? 5 minutos para eso. 1, 2, 3. Ahora sí, ya. Entonces, se supone que ahora recién pasamos al llenado de la planilla completa y vamos a ir por paso. Aquí vamos a tener 15 minutos, ¿ya? Yo les voy a ir contando el tiempo, pero aquí lo que importa es que llenen las siguientes fases de la planilla, donde dice qué sabemos, qué falta, etcétera. Aquí lo tienen que llenar con post-it. Todas las diferentes ideas tienen que quedar plasmadas en post-it en cada uno de estos grandes cuadros. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, ¿qué se sabe? ¿Qué hemos visto o aprendido que funcione? Oye, préstenme atención. Así como, yo soy profesora también, ¿eh? De universitarios inmaduros, de primer año. Ya. Sí, como ustedes, estoy cachando. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido? O sea, aquí donde es todo el ejercicio que yo les he dicho, ustedes saben mucho, necesitamos que eso que saben quede ahí en esos post-it. Yo no me lo voy a llevar, va a quedar para ustedes por si acaso, no voy a robar ideas. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo sé? Cada uno de ustedes sabe diferentes cosas. Pongan post-it en ese lugar, porque queremos ver las diferentes ideas. Luego, el siguiente cuadro dice ¿qué falta? Y en el qué falta, en realidad lo que estamos pensando es qué es lo que nos está impidiendo avanzar. ¿Qué es lo que nos falta? Eso puede ser conocimiento, aunque ustedes porque ahí donde dicen que sabemos, también uno va a decir, bueno, esto no lo sabemos, así que no lo podemos poner aquí. Entonces decir, lo que me falta puede ser conocimiento, pero también puede ser que me escuche mi jefe, o me falta presupuesto, o me falta, no sé, tiempo, claro, ¿ya? Así que siéntanse libres de poner todas las opiniones. Y luego después tienen que avanzar con quién colaboramos. ¿Quién cree usted que les podría servir una colaboración para lograr aquello? Y lo último que son los impactos esperados e inesperados. Solo hasta ahí van a llegar, ¿ya? Que dice, ¿qué cambiaría si logramos este desafío? ¿Qué es lo que? Porque en el fondo puede ser, ya yo quiero hacer tal cosa, ya, eso es lo que va a ocurrir, pero ¿cuáles son los impactos que eso va a tener? Más allá del suelo, por ejemplo, si era algo del suelo. ¿Sí? Aquí también podemos hacer como una ayuda, ¿ya? Se fijan que en cada mesa tiene uno de estos papeles, si no alguien me avisa, que dice prácticas de conservación. Son prácticas de las que yo les mencionaba que estaban en la guía, que les puede servir de inspiración,
¿ya? Que quizás les sirva como para saber, ah, mira, en realidad yo sé cómo hacer esto o yo no sé cómo hacer esto. ¿Las tienen, cierto? Sí. Ahora se pueden apoyar si es que quieren de eso. ¿Hay alguien que no haya terminado? Porque parece que están súper adelantados. Damos por terminado los 2 minutos, entonces. Fantástico. Ya, ¿tienen todo? ¿Rellenaron el aporte al desafío central? Ahí hay que ponerse bien creativo. Estábamos hablando en un grupo que, por ejemplo, voy a decirlo conmigo, si yo soy buena para hacer una fiesta, por ejemplo, yo puedo tener esa cualidad, que no lo es, ¿eh? Pero uno podría pensar que es importante juntar a la gente en algún, digamos, en algún convite para poder, en el fondo, hablar de estas ideas, ¿cierto? Que igual ustedes van a llegar a la casa a conversarlas. Bueno, puede ser hasta una idea de decir, mira, sabes que yo tengo la habilidad de juntar a gente. Yo tengo la habilidad de, qué sé yo, cocinar rico y qué sé yo, y yo soy bueno para, qué sé yo, hacer el speech. Eso también se pone y también bueno para comer, pero tienes que llevar más comidas. ¿Se fijan? No son cosas como serias, nomás tiene que ver también lo que yo puedo aportar como persona, de por cómo soy. Aparte de knowledge. Alguien puede decir, puedo aportar presupuesto, porque conozco a un donor, por ejemplo, alguien que quiera donar plata para poder hacer una campaña de esto. Ya. Ya. Sí. Ok, ahora viene un paso muy importante que van a entender por qué tienen esos materiales. Voy a subirme acá para... Atención. Ok, ahora miren lo que vamos a hacer en este ejercicio. Ahora vamos a visualizar la importancia de esta acción colectiva mediante la identificación de soluciones personales al desafío común, ¿cierto? Ahora lo que ustedes tienen que hacer es tomar esa parra y los post-it que en el fondo escribieron y entonces en el tronco van a poner, ¿cierto?, un post-it que diga el desafío común, ¿cierto? ¿Qué fue lo que se propusieron como grupo? En el tronco, digamos, como cerca de las raíces de la parra. Y luego, ¿se acuerdan? Ustedes pasaron por varios pasos para poder identificar soluciones, ¿cierto? Las soluciones las tienen que ir pegando en las ramas. Entonces el desafío, pero ustedes ya lo habían, ustedes conocían el ejercicio. ¿Dónde están las soluciones? Son las soluciones, no lo que sabemos hacer, porque se supone que lo que sabemos, lo que nos falta y con quién tenemos que colaborar, nos ayudaron a encontrar una solución, ¿cierto? Algunas soluciones, ¿correcto? Listo. Ya, pues, el tritón. Bueno, ¿les da vergüenza ir adelante? Ya, listo. ¿Quién va a ser él o la vocera? Ya. Ya, tienen que contarnos primero cuál es el desafío y cuáles son las soluciones que proponen para ese desafío. ¿Ok? All yours. Ahí. Hola. La gran idea de nuestro grupo aquí, los Tritones, tuvimos una confusión, escribimos al principio algo que no iba y lo anotamos, pero la gran idea fue aumentar la biodiversidad de aves. Sabemos que la biodiversidad de aves va a ayudar a controlar plagas y a aumentar las aves como que puedan depredar topos y cosas así. Entonces, ¿qué nos falta? A nosotros nos falta conocimiento y nos hace falta tener apoyo de los dueños de los viñedos para hacer ese tipo de ideas que tenemos
Entonces, y que para proponerle plantar árboles y casetas de aves, que lo más ideal pues para nosotros sería árboles que están las aves viviendo en su biodiversidad natural y no en una caseta. Entonces, ¿con quién colaborar? Nosotros, las ideas de todo el grupo fueron con personas de conocimiento de eso, con los dueños de los viñedos como nosotros trabajadores. Tenemos que platicar con ellos para decir que tenemos esas ideas. Entonces, con los vecinos de los viñedos para ponernos de acuerdo, porque siempre al tener un vecino, plantar un árbol a su viñedo, hay que estar de acuerdo, y también llamar a fundaciones que nos puedan ayudar. Aquí los compañeros dijeron, ¿por qué no llamar a la fundación que está organizando esto? Porque pues ellos pueden ayudarnos más. Sí. El impacto esperado o inesperado. El impacto esperado pues es aumentar la cantidad de aves, la menos cantidad de plagas, menos cantidad de topos. Lo inesperado es que tal vez, como yo les decía, pues aquí los viñedos casi no quieren tener árboles en medio de los field por la sombra, por la calidad de la uva. Entonces sería algo inesperado que los dueños van a decir, no, pues tu idea no está bien, porque al contrario, yo estoy perdiendo uva de calidad y por sembrar árboles en medio de los viñedos. Entonces sería algo inesperado que tal vez podíamos decir. Y mi aporte al desafío pues que tengamos, según evitar la deforestación, cortar árboles, y para que así sea, como decir, si no cortamos, no tenemos que plantar. En vez de cortar, en vez de plantar, no cortar. Eso sería todo. Y perdón porque... Muy bien, muy bien, muy bueno. Ahí premio para el grupo. Premio para el grupo. Maravilloso. Ya habían otro grupo muy entusiasta aquí. Ya. Yo estoy feliz, pero nos quedan 6 minutos. No se puede ir nadie hasta que terminemos. ¿Sí? Ya. Ok, nuestro grupo, nuestro desafío fue reducir la labranza y reducción de pesticidas. Lo que sabemos es, bueno, voy a decir todas las ideas, el aumentar la materia orgánica a través de los compost, menos spray, sellamiento de terreno, reducción del polvo, el cover crop. Lo que nos falta, bueno, primero que nada, la comunicación con la administración para buscar soluciones, la educación muchas veces, el tiempo, falta un técnico, un consultante, conocimiento, y primero que nada, y sobre todo yo pienso que es el presupuesto. También aquí mencionaban de reemplazar. Lo que nos puede faltar es como reemplazar borregos para mejorar el suelo. Sería una opción. Ok, luego, ¿con quién colaboro? ¿Con quién colaboro? Voy a sí, es con quién colaboro, ¿verdad? Sí. Primero que nada con los dueños, y después consultaría con consultantes de viticultura, técnicos y la universidad. El desafío sería más
vida pura para las viñas y saludables y menos contaminación. Tratar las viñas con amor sería la meta para un viñedo saludable. Cuidar las aves, la mejor calidad de vino, reducir el trabajo de los tractores. El desafío es lograr mejor terreno, más aves y mejor calidad de vida silvestre. Ya, yo ya también con esto compruebo, viste Enrique, que podemos hacer el próximo año otro más largo, mediodía. La idea de lo que acabamos de hacer, y les agradezco el entusiasmo, es justamente que a veces vemos un desafío, un problema, y es como un monstruo, es una cosa gigante que es imposible de abordar. Y entonces cuando es imposible de abordar, nos apanicamos y como que se nos pasa la vida pensando en que no lo podemos hacer. Y lo que hicieron acá ustedes es plantear un desafío súper complejo, porque no está ocurriendo ahora, pero el hecho de que lo hayamos dividido en estos pasos nos ayuda a visualizarlo y a encontrar de manera mejor las soluciones. ¿Ya? Entonces, yo les agradezco que hayan hecho esto, porque después de que ustedes puedan irse, después de escuchar lo que nos va a decir Enrique, les vamos a sacar fotos a esto, como están haciendo varios, y vamos a tratar de hacer una devolución en un mes o menos, enviarles como más o menos las conclusiones que ustedes plantearon, ¿ya? Entonces nos vamos todos con esta idea de que es posible. Ya ustedes vieron toda la evidencia de por qué sabemos que es importante, no solo porque nos gusta y nos hace más felices, sino porque va a ser mejor para la producción y va a ser mejor para el vino. Nos va a hacer más resiliente y también va a alimentar nuestra identidad. Así que espero que se vayan todos y todas inspiradas con esto. Y bueno, le doy el pase a Enrique y después nos sacamos una foto todos, yo creo. Muchas gracias, Olga. Y bueno, lo primero que quiero es un aplauso para Olga y Raimundo. Un aplauso para ustedes mismos, porque realmente es emocionante verlos participar con el entusiasmo con que lo han hecho ahora y que se expresen libremente, y sobre todo a las dos mesas que hablaron, felicitaciones porque lo hicieron de una manera muy clara y concisa. Y ahora, antes de que se me vayan de las mesas, un par de anuncios más. Mañana jueves, recuerden que esto es hoy miércoles, mañana y viernes. Mañana jueves vamos a separar la gente que tenga el color verde en su tafeta de la que tiene el color amarillo o naranja. Estamos discutiendo qué color es este. No sé, ¿quién dice que esto es amarillo? Ok. Para aquellos que lo ven naranja o lo ven amarillo, van a ir al otro salón. Los que lo tengan verde van a venir acá. ¿Entendieron? ¿Dónde van los verdes? ¿Dónde van los amarillos? ¿Y los naranjas? Bien. La otra instrucción que les quiero dar, en este momento se están repartiendo encuestas distintas a la de la mañana. Estas encuestas tienen que ver con lo que han aprendido hoy, así que nadie mueve el trasero de la silla hasta que no la llenemos, por favor. ¿Estamos listos? ¿Todos tienen las encuestas enfrente de ellos, de ustedes? Ok. Por si no queda claro, vamos pregunta por pregunta. En general, ¿cree que aprendió algo hoy? Marquen lo que corresponda. Segunda pregunta, ¿planea usar lo que aprendió hoy para hacer mejor o de manera diferente su trabajo? Elijan la opción. Ahora una instrucción. Para las siguientes preguntas, indique si los talleres le serán útiles en su lugar de trabajo marcando una respuesta, poniendo una palomita. El primero, panorama de la industria de la uva en el Valle de Napa. Pongan ahí lo que les parezca. El segundo, para los que estuvieron en el otro salón, no sé si hay alguien que estuvo a esa misma hora en el otro salón, era manejo general de tractores, implementos y herramientas nuevas. Si estuvieron en a la mañana y escucharon lo del panorama de la industria, ahí no pueden contestar nada porque no estuvieron. Y viceversa, los que estuvieron allá no estuvieron acá.
Pregunta 5. Ecología del suelo y agricultura regenerativa. Mismo. ¿Qué tan útil les fue? En el otro salón estuvieron viendo prácticas técnicas para manejar un viñedo, lo que hace un viticultor, porque es importante. A los que estuvieron allá en el otro salón. Pregunta número 7. Para los que estuvieron en el otro salón, es taller cómo se cultiva sin riego en Pine Ridge Vineyards. Y los que estuvieron acá, estuvieron en esto que acabamos de terminar, que se llama Cultivando la biodiversidad, un enfoque holístico para viñedos prósperos. Y los que estuvieron en el otro salón estuvieron haciendo seguridad en el uso de pesticidas. Así que respondan en la pregunta que corresponde al salón en el cual estuvieron. Rocío, tienen que dejar la encuesta en la mesa, ¿no? Por favor, dejen la encuesta en la mesa, al centro de la mesa. ¿Algo más que anunciar? Y con esto es todo, nos vemos mañana. Recuerden, mañana amarillo, naranja en aquella sala, los verdes acá. Hasta mañana y muchas gracias.